Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, bien. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los que estén presentes por asistir. Quiero, por favor, solamente mencionar que este tema es muy importante para que ustedes tengan la noción de la estructura de un artículo científico y aproveché y justamente espero que no les caiga muy pesado esto en introducir algunas cosas puntuales en redacción científica. Em, Me pidieron que esta clase sea más de estructura porque es necesario que ustedes conozcan sobre los métodos perdón, los formatos de publicación científica. Sin embargo, hablar de introducción, métodos y resultados, redacción de materiales y métodos y redacción de discusión debería ser tomado, sugiero, en al menos 2 clases adicionales. Yo voy a dar las cosas más puntuales de este tema, pues hay todo un tema detrás de ello. Pero lo que sí les voy a dar, me voy a esforzar por que ustedes entiendan, es sobre la redacción científica y obviamente por la estructura de los artículos científicos, que es por lo cual ustedes han venido. Eh, Empezando entonces, pues los objetivos de esta clase, por decirlo así, es que conozcan ustedes la estructura de un artículo científico, reconozcan qué indica cuando uno habla sobre la introducción y qué lo diferencia de la discusión, qué es lo que debe hacer para redactar los resultados. Y obviamente yo reconozco que esto es muy, muy amplio, no puedo darlo en una sola clase, por lo que nuevamente les pediría que al menos en 2 clases adicionales hagan introducción y métodos y en otra clase redacción y resultados, que alguien que complemente mucho más esta información. Em, Les voy a dar pautas generales sobre redacción científica, que es lo que más me interesa para que ustedes conociendo todas estas pautas generales, no van a cometer errores en ninguna estructura ni de redacción, perdón, ni de redacción de introducción, resultados, métodos o discusión. Y sobre todo, indirectamente quiero animarlos a que ustedes redacten su artículo científico. Bien, principios de toda redacción científica. Ah, un paréntesis, antes que me olvide, por favor, eh, si es que alguien tuvieron alguna pregunta, por favor, no sé si pueden activar su micrófono, hacen un llamado o escriben al chat y quien esté a cargo de SOSEMI me hace llegar, por favor, para poder explicarles antes de que continúen. Siéntense con confianza de preguntar, siéntense con la libertad de decir no entendí, por favor, puede repetir o algo simple, porque estoy seguro que esa pregunta que ustedes hagan, em, obviamente les va a ayudar a ustedes y les va a ayudar también a sus compañeros que a veces tienen un poco de miedo a preguntar, pero como les digo, no, nadie les está evaluando acá, todos estamos aquí para aprender, yo incluso aprendo cada vez que doy una clase. Entonces siéntanse en la libertad de poder preguntar, ¿ok? Pero por favor les solicito que alguien me avise porque a veces estoy exponiendo y no puedo leer los chats a la vez, ¿ok? Bien. Em, Bien, les decía, los principios de redacción científica es, más que los principios de redacción científica, los principios de investigación y la redacción es que todo trabajo de investigación debe ser publicado, por más resultados negativos que encontremos. Si has seguido un método científico adecuado y obviamente la investigación, hay una investigación, un razonamiento detrás, no solamente publicar por publicar, no solamente em, reportar los famosos valores P menores de 0.05, sino toda investigación que uno haya realizado con un esfuerzo y obviamente esta investigación aporta un conocimiento, debe ser publicado. ¿Ok? Esto lo digo porque muchos de ustedes van a culminar con una tesis o de repente en el proceso de algún congreso científico, una jornada, van a hacer un trabajo que no quede ahí nomás, sino por el contrario, anímense a publicarlo. ¿Ok?
Y también voy a dar al final una pequeña estructura de cómo es el proceso de publicación, algo bien sucinto, pero de todo lo que hay detrás, pero al menos para que les anime y ustedes tengan, si es que en caso no tuvieran una experiencia previa, conozcan cómo es el camino para publicar, ¿ok? Desde la idea, desde la concepción de la idea científica, de la idea de investigación, nosotros, como ya lo dije en cuenta, desde que alguien tiene una idea de investigación, ya debe estar pensando en que esa idea lo va a hacer proyecto, lo va a ejecutar, va a realizar un informe, luego va a hacer un artículo para publicar en alguna revista científica indexada. Eh, y lo más importante, lo vital, es de que la investigación que uno hace debe contener datos fidedignos, reales, un análisis científico adecuado, un razonamiento detrás y un mensaje claro. Entonces, como vemos, los principios de investigación es amplio, pero una parte muy sustancial es la redacción, la publicación y, obviamente, el análisis que uno realice. Entonces, vamos a ver hoy día una parte de ello, que es la redacción científica. Em, Como vemos, todo parte desde la idea de investigación para, como ya lo había dicho hace rato, para hacer una redacción del proyecto, ejecutarlo y hacerlo trabajo de investigación, elaborar el informe final y luego pensar en la publicación científica. ¿Qué pasa acá? Que lamentablemente muchos se quedan en esta línea, atrás. Redactaron el informe final, s- sea una tesis, sea un artículo para una jornada, un congreso, y se quedan aquí. Pero ¿por qué se quedan aquí? Muchos quieren, queremos, yo también, eh, todos queremos publicar nuestros artículos. Em, Nos quedamos acá, ¿por qué? Porque tenemos a veces el, el- el problema de que no conocemos primero cómo de todo nuestro artículo que nos quedó, imaginemos una tesis, 20, 30 hojas, resumirlo en 8 hojas, uf, es demasiado. Pero no, créanme que es más fácil de lo que uno piensa. O de repente el informe del CCN, todo bacán, lo presentamos, pudimos haber quedado en el top 10 y esa falsa percepción de que como quedó bonito, genial, ya no necesita modificarse. Pues no, vamos a ver que para la publicación justo necesita un proceso mucho más riguroso, pero con la práctica ustedes van a ir adquiriendo, aprendiendo y van a conocer para que podamos luego publicar pues nuestros artículos que vayamos realizando. Bien, eh, algunos consejos en general, todavía sigo un poco general y luego ya voy a ir un poco más específico, es de que escribamos para informar. Primero, no para impresionar. Quiero dejar ese mensaje en claro a todos porque cometemos un poco el error tal vez y no está mal, no está mal de que nosotros querramos incentivar y motivar a los demás diciendo, oye, mira, yo pude llegar a tener una publicación. Te invito primero a leerla. Segundo, te invito a que tú te animes a hacer tu publicación científica. Eso no está mal. Lo malo es tal vez llegar a publicar por el hecho de, aunque suene un poco chistoso, publicarlo en redes sociales. O sea, simplemente para decir, mira, publiqué mi artículo. No, no queremos impresionar, no queremos ni impresionar ni al público, no queremos impresionar a la audiencia, no queremos impresionar a los lectores. Nosotros lo que tenemos que hacer como científicos, como todos aquellos que se quieran formar como científicos, es tener un mensaje que dar. Después de haber hecho un pensamiento, un razonamiento exhaustivo, eh, queremos dar una información y dar a conocer nuestros hallazgos para que esto sea claro, interesante y verídico. ¿Ok? Y sobre todo, en la redacción, esto va a un punto muy importante. Evitemos mensajes complejos y las secuencias ilógicas. Evitemos mensajes, si estamos haciendo de repente un estudio epidemiológico, casos de control, factores de riesgo, qué sé yo,
y de repente queremos impresionar en altura, la hipoxia crónica produce debido a la producción baja de óxido nítrico en el endotelio, produce esto y el gental, no sé, y una hoja entera de puro análisis a nivel micro. Cuando nuestro estudio más está evaluando variación de la presión arterial en dos ciudades a nivel del mar y versus altura. Este hecho de repente no va acorde a lo que estamos diciendo. Entonces estamos dando un mensaje complejo. Otra cosa muy distinta sería si es que de repente estamos haciendo un secuenciamiento genético de, no sé, del SARS-CoV-2 en población nativa versus población, no sé, rural, qué sé yo, perdón, urbana o qué sé yo. Entonces, de repente ahí sí necesitamos explayarnos y decir, bueno, la población tal ha demostrado variación en esto, que justamente este gen codifica el receptor y por lo tanto la expresión o perdón, la infección, la susceptibilidad para obtener la infección es tanto, tanto, tanto. Bueno, va acorde al tema. No hay una secuencia lógica ahí, hay una secuencia lógica. Y hay un mensaje no complejo, sino que está acorde a lo que estamos escribiendo. Entonces, esto también ustedes métenselo en su cabeza, de que si vamos a hacer una redacción, una investigación a nivel macro, pues lo micro debe de quedar, eh, no debe ser nuestra carta de presentación, sino debe ser un complemento y una ayuda. ¿Ok? Bien, seguimos las pautas y un orden. Es un consejo muy importante. Si ustedes van a postular a la jornada científica, ¿qué es lo primero que hacen? Leen las normas de la jornada científica. Si van a postular a un congreso científico, leen las normas del congreso científico. Si van a hacer su tesis, leen las normas. Entonces, cuando queremos publicar a una revista científica, debemos de leer el orden que la revista científica nos da. Suena tácito, suena como que, oye, pero eso es muy básico. Pues a veces pasa que te olvidas, dices, ya dejé mi formato como me enseñaron, la revista se tiene que adecuar a mí. No, falso, jamás. La revista nunca se va a adaptar a ti, tú te tienes que adaptar a la revista, ¿ok? Por más, eh, entre comillas, lógico que suene, pues a veces pasa, que no leen y la revista te rechaza justo por eso. Conocer la información, conocer la información suficiente y haber hecho una búsqueda bibliográfica exhaustiva en varias fuentes y haberlo estudiado, analizado, cuestionado. Sin ello, nosotros no vamos a poder empezar a escribir. Sin ello, nuestra investigación va a ser un mundo de palabras que tal vez no está llevando un mensaje claro. Nosotros deberíamos de haber hecho una evaluación previa, exhaustiva, de la búsqueda bibliográfica para partir de ahí empezar a redactar. Y redactar adecuadamente significa que estamos diciendo información que conocemos, que no conocemos y cómo nuestros hallazgos van a, o mejor dicho, cómo nuestro estudio, lo que hemos encontrado, da una información adecuada. ¿Ok? Debemos organizar la información que encontramos y sobre todo lo último, tener un tiempo protegido para redactar. Escribir bien, tomar de nuestro esfuerzo y tiempo, denota o demanda, perdón, escribir bien debe tomar de nuestro esfuerzo y tiempo. Esto demanda que nosotros le dediquemos parte de nuestras horas diarias o al menos horas a la semana para tener una buena calidad. Redactar es prácticamente un arte que lo vamos a ir adquiriendo con la práctica. Nadie nace sabiendo redactar, nadie de la noche a la mañana te redacta un bonito eh, sin haber practicado antes, ¿ok? Como para todo en la vida. Nadie nace sabiendo medicina, sino que por lo contrario va aprendiendo. Igual es en redacción científica, ¿ok? Y para terminar,
siempre en redacción lo vital es, si te estás guiando de una fuente para hacer una afirmación, referéncialo. Siempre referencia tus fuentes. ¿Ok? Eh, Esto es algo que he ido aprendiendo yo también conforme he ido avanzando y esos no son consejos míos más que otra cosa. Tal vez de repente estoy usando consejos de mis maestros, de mis mentores, pero les estoy compartiendo a ustedes esto que he aprendido y es hacer varias revisiones. Siempre vamos a encontrar, como antes decían, tu primera versión para ti es la mejor que hay. Y me ha pasado varias veces a mis compañeros también con los que trabajo y publico, les ha pasado que la primera versión de repente tú lo ves excelente, tú lo lees y lo lees por segunda vez y dices, no le veo, como dice el meme, no le veo fallas a su lógica, no le veo ningún error, no le veo nada, está perfecto como tal. Pero ¿qué pasa? De repente, tómate un tiempo, déjale para mañana o pasado volverlo a leer o pídele a alguien que lo lea por ti y que haga una revisión y te vas a dar cuenta que te dice, mira, aquí estás cometiendo un error de redacción, mira, aquí estás redundando, qué sé yo, aquí no estás referenciando. Entonces te va a hacer observaciones, te va a decir, aquí no estás explicando por qué en tu estudio hubo una mayor mortalidad reportada que en los estudios anteriores que estás usando como antecedentes. Entonces, van a ver que siempre va a haber espacio para mejoras, para agregar y eliminar. ¿Ok? Y lo que vamos a ver justo un poquito más adelante es evitar los errores gramaticales, evitar redundancia, barbarismos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Motivo por el cual estamos desarrollando justo este curso, ¿no? Bien, y aquí vamos y voy a tocar puntual porque este, esto es simplemente darles a conocer, ustedes ya lo van a leer, eh, y sobre todo poner en práctica, evitar los vicios de escritura. Por ejemplo, eh, evitemos en lo posible el uso exagerado de una jerga especializada. Eh, Estamos escribiendo en español y a cada rato usamos screening en vez de tamizaje o ponemos performance diagnostic en vez de valor diagnóstico de la prueba o qué sé yo, usamos mucho o de repente no solamente eso, sino usamos no sé, por ejemplo, test, gen, HRAS y bla, bla, bla. Y es un nombre técnico muy complejo y lo usamos muy seguido en nuestro texto. Pues deberíamos de jugar un poco con las palabras para, primero, no usarlo de manera tan exagerada y segundo, buscar un término un poco más amigable. Porque ha pasado que cuando ustedes leen un artículo o algo que es muy especializado, se terminan aburriendo, se terminan complicando, no entienden. Entonces, pasa similar aquí, que si nosotros hacemos esos errores, eh, vamos a tener que, o mejor dicho, el lector se va a cansar y segundo, que la revista nos puede rechazar. ¿Ok? Bueno, segundo punto es eliminar los comentarios irrelevantes, los datos duplicados, información superflua. Todo lo que no nos dé información tenemos que eliminar. En otras palabras, aprender a resumir. Monotonías, por ejemplo, el artículo es más serio debido a que citamos datos de la bibliografía de manera detallada. El estudio de Shank en población tal encontró tal cosa. El estudio de Chang y así. O sea, eh, porque suponemos nosotros que va a ser mejor el artículo debido a que los datos que ponemos son pues
los mejores. Y no es así. En realidad debemos de saber combinar los antecedentes para obtener una buena información. Podemos decir, por ejemplo, estudios en Perú, Colombia o estudios en Latinoamérica encontraron que la prevalencia de diabetes oscilaba entre 10 a 20% según diversos factores, no sé qué sé yo. Entonces, ya, eso es mucho mejor que poner el estudio de Chang encontró que la prevalencia de diabetes fue de tanto. El estudio de Pérez encontró que la prevalencia de diabetes fue 15%. El estudio de Rojas encontró tal cosa. Entonces, pero creemos que por ser más así detallista, eh, es un trabajo mucho más elaborado y no es lo correcto. Preferible agrupemos esa información y digamos uno solo, ¿ok? Y bueno, pues el coloquialismo, creemos que si ponemos igual, ¿no? Jerga o alguna palabra muy compleja, también el lector lo va a entender y no es así, ¿ok? Bien, este es un ejemplo de monotomía, ¿no? Creemos que mientras más nombres pongamos, pues es mucho mejor y no es lo correcto. Y bueno, hay otras barbaridades en el lenguaje, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Voy a seguir porque esto es simplemente para darles a conocer. Esto lo pueden tal vez leer, pero es fundamental. Eviten los errores en redacción. Por ejemplo, falta de brevedades. Nos explayamos demasiado y de repente podríamos haber reducido las palabras. ¿Ok? La falta de claridad. No se entiende el mensaje que queremos dar. Estamos hablando de prevalencias y terminamos hablando sobre estudios de intervención y estudios de sobrevida. O sea, mezclamos una cosa y la otra. Tenemos que ser claros, concisos, eh, referenciar en especial, usar artículos, pero a la vez no usar muletillas. Las muletillas, ustedes lo conocen, son por ejemplo conocemos que igual en redacción usamos mucho las muletillas em, en el, en el uso de los artículos o por decir, ponemos, como dice ahí, 14 veces sin embargo, o el además. Entonces, eso también es un error en redacción, ¿ok? Bueno, y cabe, ya no, lo demás no lo voy a mencionar, pero ustedes pueden darse cuenta que ortografía, gramática es fundamental, que no deben de equivocarse en ello, ¿ok? Por ejemplo, y quería resaltar algo muy importante, pensar siempre en cortar las ideas, perdón, las palabras innecesarias. Por ejemplo, yo les digo, ya existente, simplemente decir existe. Eh, tenemos un medicamento ya existente para la tuberculosis. Existe un medicamento para la tuberculosis. Menos palabras es mejor, ¿ok? Nunca antes, simplemente nunca. Ninguno o nadie en absoluto, ninguno. Y simplemente eso, ya está, se cortó. Por ejemplo, en el momento actual vivimos una pandemia por tal. Actualmente vivimos una pandemia. ¿Se dan cuenta? O por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, un periodo de tiempo temporalmente. Y así, ustedes piensen en lo posible evitar o cortar palabras innecesarias. Resumir palabras que a veces pueden ampliar mucho el texto innecesariamente y podemos poner pues palabras mucho más cortas, ¿ok? Bien, ahora vamos a lo que venimos. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda?
si no tienen ninguna duda, al menos también pongan no tengo ninguna duda, o todo claro, no sé, por favor. No quiero asumir que no tienen dudas. Todo claro, doctor, hasta ahora. Ya, ok. Ya, bien, entonces vamos a continuar. Sí, es bueno que escriban porque no quiero asumir de que todos han entendido, porque vaya a ser que alguien no entendió. Ya, perfecto. Bien, sigamos entonces. Vamos, entonces, me he demorado un poquito en esto y me he tomado la libertad de explicarles porque estas generalidades lo van a ver en toda la estructura de un artículo científico. Todo lo que es evitar los vicios del lenguaje, pensar en cortar en este, palabras, deben de aplicarlo en todos los artículos. Claro que perdón, en todas las estructuras de los artículos. Claro que cada estructura del artículo tiene su propio método, tiene su propio formato para escribir, redactar. Como resalté al inicio de la charla, yo les voy a dar el formato de una manera muy general. Les solicito nuevamente que de repente programen unas clases para que hablen específicamente y con un taller de cómo redactar la introducción y métodos, puede ser una clase, y resultados y discusión en otra clase. Vamos a empezar. Un artículo científico está compuesto de lo siguiente. Si quiero ser muy detallista, es título, resumen, palabras clave, introducción, métodos, resultados, discusión, referencias y a veces los anexos, ¿no? Bien, lo que nosotros conocemos es el formato IMRD, introducción, métodos, resultados y discusión. Este formato nos permite tener una mayor claridad de cómo en introducción nos ya da una visión amplia de qué problemas están estudiando los autores, los investigadores. Nos da a entender qué es lo que están viendo, qué dudas tienen, qué justificación, o sea, por qué se ha hecho ese trabajo y cuál es el objetivo del estudio. Con ello nosotros ya entendemos y decimos, ah, perfecto, me quedó claro qué es lo que están haciendo, cuál es el problema real de la investigación, y luego dicen, ok, vamos a los métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son, como dice ahí, cómo han respondido su pregunta, cómo se ha estudiado el problema y cómo se realizó el estudio. Los métodos no es más que, por decirlo así, la receta del postre. Usamos, no sé, 1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, cocinamos por 20 minutos y sacamos tanto, igualito. Los métodos es en una población definida, extraímos 200 pacientes, les, les medimos su peso, su talla, su edad, procesamos los datos en un análisis estadístico, con un análisis estadístico tal, tal y tal, y ya está. ¿Ok? Los métodos es eso. ¿Cómo hemos hecho ese estudio? Es una parte muy importante porque todos lo primero que hacemos es revisar los métodos. Porque imagínense si ustedes quieren hacer, disculpen que haga mucho esa semejanza, eh, imagínense que ustedes quieren preparar una receta. Este, algunos pueden decir, ok, primero quiero ver cómo quedó el postre, pero antes de eso también uno obviamente tiene que ver qué ingredientes usó, cómo lo preparó. Eh, Igual es acá. Nosotros leemos los métodos para saber cómo realizaron los estudios, cómo diagnosticaron, por ejemplo, COVID-19,
cómo tomaron las muestras. Entonces, todos esos detalles nos interesa saber y tienen que estar detallados. Eso se va a escribir en la parte de métodos. ¿Ok? Los resultados. Los resultados ya obviamente nos dice, nos describe cómo, o mejor dicho, cuáles fueron los hallazgos. Encontramos que el 30% de los pacientes ingresó a UCI y la mitad de los que ingresaron a UCI fallecieron. Estos fueron mis hallazgos. ¿Ok? ¿Qué han encontrado en este estudio? Bueno, encontramos que el índice de neutrófilo linfocito mayor de 3 es un gran predictor para que el paciente fallezca. Ya, es lo que yo encontré. ¿Ok? Estos son mis resultados del estudio. ¿Cuáles fueron los hallazgos que he encontrado en el estudio? Finalmente, termino con una discusión. ¿Qué es lo que, o mejor dicho, lo que yo encontré en mis resultados lo pongo a debate? Yo encontré que la mortalidad de pacientes en UCI fue del 50%. ¿Qué dicen los estudios previos? ¿Qué hay al respecto? Bueno, estudios previos han reportado similar resultado y esto es consistente con la literatura. Afirma, o por lo contrario, puede refutar. Por ejemplo, yo puedo decir, en mi estudio yo encontré el 50%, pero estudios en Italia encontraron que la mortalidad fue del, no sé, imaginemos 90%. ¿Qué pasó? Bueno, de repente se debe a que en nuestra población predominó el sexo femenino, predominó la edad temprana, qué sé yo, hicimos intubación temprana y estos factores pudieron condicionar a que la mortalidad no sea tan amplia. Ya, estás explicando tus hallazgos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la relevancia e implicancia de tu estudio? ¿De qué sirvió hacerte todos los métodos y resultados? Tienes que decir, pues, no sé, dependiendo de lo que tú estés haciendo, qué relevancia en la salud pública o en el tema que tú estés investigando tiene. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿quedó claro aquí estos puntos? ¿Quedó claro, chicos? Sí, doctor. Acá dicen, ¿podría repetir los métodos en forma breve, por favor? Claro. Les decía, en métodos, nosotros lo que hacemos es describir lo que hemos hecho en el estudio. Ejemplo, yo quiero evaluar, no sé, cuáles las medidas antropométricas de los pacientes con síndrome metabólico, no lo sé, por ejemplo. Entonces ya, yo digo métodos, ok. En métodos tengo que escribir cómo hemos hecho este estudio. Entonces digo, bueno, lo primero que hice fue em, tomar mi población de, no sé, Lima, que tenían el diagnóstico de síndrome metabólico, y definí síndrome metabólico como 3 de los 5 criterios del ATP3, que fueron evaluados por un médico, em, y esa fue mi población, ya. Luego, que extraje, o sea, muestra y muestreo. Extraje 200 pacientes mediante un muestreo aleatorio simple, etcétera, etcétera. Luego digo, ok, ¿qué es lo que hice? O sea, una vez que ya extraje mi población, medí las mediciones antropométricas de tal y tal manera, con un centímetro, con una balanza, con un tallímetro, con el pliegue subcutáneo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Luego, ¿qué hiciste? Bien, estos datos los
los procesé en un, no sé, ¿qué puedes haber usado? RedCap o Excel para tabular y luego los analicé con el Stata o con R. em, mediante, hice análisis descriptivo, hice análisis analítico, hice análisis de regresión múltiple. Y eh, obtuve intervalos de confianza, obtuve RPs y obtuve valores P significativos. Ok, es todo ese proceso. Tú puedes leer cualquier estudio y te vas a dar cuenta que te dicen, mira, primero tuve una población, población de hospitalizados en Lambayeque. Ok, ¿qué hiciste con esa población? Extraje una muestra de manera sistemática, aleatoria, por conveniencia. Luego, ¿qué hiciste? Bien, tomé, o mejor dicho, tomé las fichas epidemiológicas, revisé historias clínicas, consideré, no sé, eh, alguna medición, qué sé yo, y usé estos criterios. Luego, ¿cómo procesaste esos datos? Pues los analicé en Stata y obtuve medidas, o perdón, obtuve análisis descriptivos, análisis bivariados, qué sé yo, lo que ustedes hagan, ¿no? Y obviamente también la parte de ética, nunca nos olvidemos acá. Entonces, ¿eso responde a tu pregunta, Rodrigo? Rodrigo. Ya, perfecto. Ok, sigamos entonces. Bien, y esto ya es una forma un poco más detallada de cómo es el artículo científico. Y ahorita voy a explicar por qué. Se le llama el embudo, entre comillas. Este inicia siempre con un abstract, ¿ok? Inicia siempre con un resumen donde nosotros de una manera muy breve escribimos el problema, la metodología, los resultados y las conclusiones. Fácil, ¿verdad? Yo puedo decir, en esta diapositiva se resume todo, pero vamos a desmenuzar. Luego viene la introducción. Ok, en la introducción, y ojo porque de aquí voy a volver a hablar de lo mismo, pero aquí lo voy a detallar para que ustedes escuchen. Nosotros establecemos un territorio amplio, ¿ok? Eh, si vamos a hablar sobre síndrome metabólico y riesgo de cardiopatías, no lo sé. Entonces empiezo a hablar sobre el síndrome metabólico y sobre las cardiopatías. Luego ya voy, o sea, hago una revisión de todas las investigaciones de una manera sucinta y expreso el problema en general. Luego ya establezco una conexión entre ellas. Em, por ejemplo, digo, el síndrome metabólico es un conjunto de síndromes que pueden causar unas enfermedades y podríamos nosotros diagnosticarlas y prevenirlas a tiempo. ¿Ok? Estas pueden ser enfermedad de riesgo para diabetes mellitus, eh, y a la vez también se relaciona con cardiomiopatías, no sé. Y ya, voy relacionando el tema en sí, ¿ok? Luego ya busco o anuncio cuál es mi objetivo principal y mi justificación de por qué debo de buscar que, o intento asociar que el síndrome metabólico es un predictor de cardiomiopatías, ¿ok? Entonces, empecé con algo general, fui con algo resumido y especifiqué algo netamente detallado. Y uno puede decir, entonces yo puedo aclarar que el primer párrafo o la primera idea que doy es dar a conocer todo lo que ya se sabe de un tema del que voy a hablar obviamente. Después hablo
Chicos, ¿me escuchan? Doctor, se le va el audio, creo. Chicos, ¿me escuchan? Y ahora sí, Se cortó, ¿no? Ya. y entrecortadito se escuchaba. Ok, entonces, yo les estaba diciendo, en introducción puedo decir yo lo siguiente. Ok, la primera idea es lo que se conoce, exacto, es lo que se conoce del tema en general, obviamente de lo que estoy hablando, y enfocando siempre a lo que yo quiero hablar. Si voy a hablar sobre este VIH y tuberculosis, no me voy a explayar en decir la fisiopatología, los síntomas, los tratamientos, los diagnósticos, no. Si voy a hablar de algo específico en diabetes mellitus y tuberculosis, perdón, VIH y tuberculosis, y mi tema principal es sobre pruebas diagnósticas, entonces a partir de ahí debo de enfocar mi tema. No tengo que por qué abordarme los síntomas del VIH se presentan de tal manera, aunque muchos parecen ser asintomáticos, y hay cero conversión de parejas, bla, bla, bla. No, porque eso no es mi tema. Mi tema principal es pruebas diagnósticas. Entonces yo tendría que decir, el VIH es una enfermedad con una alta carga mundial, que afecta a tantas personas. Eh, Existen pruebas diagnósticas para evaluar ello. Sin embargo, pueden, lo que encuentren, ¿no? Sus sensibilidades de tanto y es tanto, no sé, qué sé yo, lo que nosotros encontremos, todo lo que conozcamos del tema. La segunda idea, ya establecemos una conexión entre VIH y TB. No sé, de repente decimos, se sabe hasta ahora que pacientes con reconstrucción viral pueden desarrollar síntomas de TB, bla, 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 bla. Las pruebas diagnósticas en estos casos suelen ser de baja sensibilidad y qué sé yo, y no se conoce muy bien cuál es la sensibilidad y especificidad de las pruebas en población con alta carga endémica de estas dos enfermedades, por ejemplo en Perú. Y ya establecí una conexión. Y al final, pues digo, cuál es el objetivo de mi estudio, cuál es la justificación de por qué yo debo de hacer esto. ¿Ok? Les doy, más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo yo hice mi tesis de posgrado. Luego de haber hecho esto, o sea, de haber escrito la introducción, hacemos nuestra metodología, ¿ok? Y que es lo que ya hablé hace rato para responder la pregunta de Rodrigo. Luego los resultados. Como les dije, los resultados también hablamos sobre, primero siempre, que los resultados nos, o sea, vamos a usar tablas o figuras, dependiendo cuál es más informativo, y sobre todo resaltamos en un orden. Primero, describiendo la población. Nuestra población encontrada tiene una característica de 50 años de edad. El sexo masculino y el sexo femenino fueron muy similares. Este, Tuvieron un tiempo de enfermedad de 10 años, qué sé yo. Entonces, describo mi población. Luego, em, luego hago una conexión entre las variables que quiero hallar. Este, si es que estoy haciendo pruebas diagnósticas, digo, ok, la prueba para la población VIH sin TB fue de tanto. El valor diagnóstico de la prueba para el paciente VIH con TB fue de tanto. Entonces ya hago una descripción bivariada. Y luego puede existir una tabla 3 que genere modelos de regresión conforme a lo que estemos haciendo. ¿Ok? Y finalmente la discusión es, la primera parte de la discusión es un párrafo de lo que nosotros, o un resumen de todo lo que nosotros hemos encontrado, luego discutir nuestros resultados eh, y luego evaluarlos y analizarlos. Es decir,
ofrecer explicaciones, compararlo con otros estudios, revisar la literatura, qué aporte está dando nuestro estudio, para finalmente hacer una conclusión, ¿ok? Hablando de las limitaciones y las recomendaciones y una conclusión general del estudio. Luego ya obviamente también algunos optan por poner agradecimientos y obviamente las referencias al final, ¿ok? Entonces, esta forma en general es como debe ir la estructura de un artículo científico. Y repito, les estoy dando de manera muy general porque hay puntos a detallar en cada uno de ellos. Número de palabras. En el formato IMRD les dije, que la introducción debe ser corta. No nos explayemos, por favor, cuando ustedes hagan sus estudios. Si bien es cierto en tesis o en algún otro formato te piden que hables del marco teórico y que hables de toda la fisiopatología, que revises hasta el artículo que salió ayer y todo eso. Pero en un artículo científico no. En un artículo científico no necesitas mencionar la fisiopatología de la hipertensión, los 1000 medicamentos que existen para ello, ni necesitas explicar más detalles de esto. Simplemente enfócate en lo que quieres decir. Métodos sí debe estar bien detallado, pues obviamente, como les digo, todos leemos los métodos para saber cómo realizaron el estudio y saber si que está bien hecho o no. Y luego, los resultados. Que generalmente no sobrepasa los métodos tampoco. Es resultado, bueno, mi población fue tal, las características de los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron fue de tanto, y los medidas de asociación, RR o ER, es de tanto. Ya está. Y la discusión, finalmente, aquí sí. Explicación de nuestros hallazgos, comparación con otros estudios, qué aporte está dando nuestro estudio en la salud pública, limitaciones y fortalezas. ¿Ok? Y finalizamos con una conclusión. ¿Se sigue escuchando entrecortado? Se escucha ahora normal, doctor. Ah, ya, perfecto. Y bueno, eso es lo que les digo. Para una redacción científica tenemos que tener un mensaje, un estilo y hacer varias revisiones, ¿ok? Voy a pasar eso rápido para darles a ustedes las nociones en general de cómo, por ejemplo, deben de redactar el título. Debe ser corto y preciso, 15 palabras. Obviamente, aproximadamente 15 palabras. No quiere decir que 15 palabras exacto. Puede ser entre 10 a 20, pero tampoco salgan de ese rango. Idealmente 15, ¿ok? El título tiene que contener la población, tiene que contener lo que es el objetivo del estudio, ¿no? Nos debe de dar a entender de qué trata el estudio, qué es lo que buscan y obviamente dónde fue. Ejemplo, el título de mi tesis fue Violencia contra la mujer y tamizaje de PAP en pobladoras peruanas. Ya, ese fue el título. Hasta ahí nos está dando en qué población fue, qué es lo que buscó, cuál fue mi exposición, qué fue violencia, cuál fue mi desenlace. ¿Y dónde fue? Pues puse en Perú 2018, si mal no recuerdo. Entonces ya, eso fue. ¿Ok? No debe ser ni muy general ni muy específico. Debe evitarse abreviaciones y términos poco ortodoxos. Ejemplo, yo no podría poner, por ejemplo, en mi título PAP. Solamente eso, Papa Nicolau. O tamizaje de cáncer de cervix en mujeres. Porque es muy general, de eso no trata, etcétera, etcétera. Tampoco podría poner algo demasiado extenso como el, la alta exposición a la violencia contra la mujer se asocia con un bajo nivel de tamizaje de PAP en pobladores, en mujeres de todo el Perú del tal año. No, muy extenso vuelta y muy específico.
Ya estoy dando prácticamente las conclusiones. Por lo tanto, tampoco no es recomendable. ¿Ok? Bien. La introducción. Igual, aquí en la introducción nosotros debemos escribir de manera clara, concisa, organizada, tiempo verbal presente. Entonces, como les había dado ya al inicio, podemos dividirlo en párrafo o al menos en ideas. Y el primer párrafo es lo que se sabe del tema. ¿Ok? Nosotros debemos de ya escribir qué es lo que se sabe del tema. Por ejemplo, estadísticas mundiales, estadísticas latinoamericanas, luego locales, definiciones importantes y por qué es importante investigar este tema. Y obviamente enfocado a lo que nosotros estamos haciendo. Si es de factores de riesgo, por aquí introducimos los factores de riesgo. Si es de pruebas diagnósticas, introducimos lo que es pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera. El segundo párrafo, lo que no sabemos del tema, que es lo que no se ha investigado, o de repente los estudios que han investigado les ha faltado algo, que es justamente lo que nosotros queremos cubrir, o por qué es importante replicar la investigación, de repente hay controversias, qué sé yo, un nuevo factor de riesgo que queremos estudiar, algo que la razón por la cual nuestro estudio debería ser realizado, ¿no? Y el tercer párrafo es lo que queremos investigar, el objetivo del estudio y por qué hacer la investigación, por qué justificar, por qué es lo que queremos hacer ese estudio, ¿ok? Yo creo que esta diapositiva resume la introducción, pero obviamente ustedes tendrían que revisar que hay muchas más cosas detrás de ello. Bien, en cuanto a métodos, voy a ser bien simple. Narrativo, directo y factual, uso de frases cortas, ¿ok? Siempre uso frases de cortas, evitar complejidad lingüística, respetar la calidad de concisión y consecuencia. Y lo que ya había dicho anteriormente, población y muestra, variable independiente, procesamiento y análisis de datos y aspectos éticos. Esos cuatro puntos principales deben ir aquí en métodos. ¿Ok? Nunca se olviden de esto. Métodos se va a escribir en estilo narrativo. Ya no hay un estilo, a diferencia del introducción, que era un poco más organizada. Igual también la diferencia aquí en métodos es de que ya no usamos el verbo presente como usábamos en introducción, sino que usamos el verbo en pasado. Se realizó un estudio transversal, analítico, en población de Chiclayo, tal. Analizamos mejor dicho, ya está el verbo en pasado, tomamos muestras de los seleccionados siguiendo las guías tal. Ok, entonces el verbo aquí es en pasado. Ok, los resultados, igual, los resultados es en presente. En resultados aquí también es en pasado. Va a ir un estilo narrativo y hay reglas. Y esto es muy importante, las reglas como resultados todo es número. Creo que es necesario expresar esto o echarle más punch acá. Eh, las reglas de oro es para reportar números de Jennifer Pett, que es números menores de 10 son palabras, ¿ok? No podemos nosotros poner, por ejemplo, decimos, en el grupo de tal hubieron 8 personas que presentaron tal característica y 8 lo escribimos como número. Eso es incorrecto. 8 se debe escribir como palabra, con sus letras obviamente. Número de 10 o más ya se deben expresar como números. Como dice ahí, ¿no? Hubo 120 participantes en el estudio. Tampoco no es correcto poner los 120 en palabras. ¿Ok? Bien, las palabras, no los números, comienzan una oración. No podemos poner 20 en número pacientes o 20%. Ya no. Si queremos empezar así, tenemos que empezar
añadiéndole una palabra previa, es decir, hubieron 20 pacientes, no sé, o hubo 20 pacientes, o 20 dejarlo como palabras. Como está ahí, 20% de los participantes tenían diabetes. Ok, muy bien. Y obviamente otros puntos importantes. Por ejemplo, a veces uno escriben 0.5%. No, error. Nunca se empieza con un punto. Si es un número menor a 1, debe comenzar con un 0. Como dice ahí, el valor P fue de 0.003. ¿Ok? Nunca empiecen con 0.5, por ejemplo. Deben decir 0.5. ¿Ok? Bien. No utilice espacio entre el número y su signo de porcentaje. Ok, eso ya lo pueden ver ahí. Usar un espacio entre un número y su unidad. La altura medida fue de 170 centímetros. Esto es muy importante. En resultados cometemos mucho ese error. Juntamos 170 centímetros como uno solo. No, debe haber un espacio entre el número y su unidad. ¿Ok? Y hay otras más reglas que ustedes pueden ir leyendo. Pues por cuestión de tiempo, porque se me fue la hora, lo voy a pasar. Algo importante aquí. Valores P llevan 3 decimales. Por favor, acostúmbrese a redactar los valores P que ustedes encuentren con 3 decimales. No pongan P mayor de 0.5, 0.05 o P menor de 0.05. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiera hacer un metaanálisis, si ve que ustedes pusieron P mayor de 0.05, ese estudio no va a ser incluido. ¿Por qué? Porque para el metaanálisis se necesita los estimadores puntuales, o sea, el OR, los intervalos de confianza y el valor P. O en algunos casos simplemente el OR y el valor P. Y si no está escrito todo, pues van a tener muchos problemas. Y otra cosa, el valor P no se debe dicotomizar. Es mejor interpretar un valor P que diga 0.03 e interpretar otro que diga 0.06. No es el tema de esta clase, pero ambos tienen una interpretación de que podría darse podría darse que se rechace la hipótesis nula, uno con mayor intensidad y otro con menor intensidad. Pero al fin y al cabo ya nos da una idea. Entonces, ustedes acostumbren a poner los valores P con 3 decimales, ¿ok? Bien, y hay más consejos que les va a servir. Sigamos. En la discusión, pues, ya les dije cómo debe ser el formato. Primero, discutir los hallazgos principales, luego comparar y contrastar con otros estudios, luego qué implicancias tiene ese estudio y qué importancia tiene para la salud pública, y luego las limitaciones y fortalezas con sus conclusiones. Es lo mismo que he dicho, está acá. ¿Ok? La discusión también es un estilo narrativo, no presentar los hallazgos como resumen, sino por el contrario discutir estos hallazgos. Si encontramos que la mortalidad fue, como les dije, ¿no? Menor, ¿a qué se debió esto? Si fue similar a los estudios previos, también, ¿a qué se debió esto? Discutir, analizar. ¿Ok? Comparar los resultados e interpretarlos, discutir las implicancias teóricas y detallar las conclusiones. ¿Ok? Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, doctor, todo claro. Ok, eso espero. Ya. Y para finalizar ya, les dije que iba a hablar sobre un poco del proceso de publicación. Todo manuscrito que es enviado a una revista pasa por este proceso. Imagínense, yo le envío mi artículo a una revista. La revista obviamente primero lo recepciona. Te dice, ok, ya recibí tu artículo. Voy a leerlo
yo como, bueno, el editor va a leerlo y va a tener una decisión como editor. Digo, me ha enviado un artículo muy interesante que haya una vacuna para el VIH y todo esto, pero me lo envió a la revista de, no sé, de neurología. No tiene sentido. Entonces el editor dice, no acepto el artículo, obviamente. Es un ejemplo burdo, pero es como para dar a entender por qué rechazarían, ¿no? Porque no es el área temática o no es el interés de la revista. O por X motivos está mal escrito, hay muchos errores. Y el editor, el primer filtro, dice, no, no voy a aceptar tu artículo. Entonces, rechazo, ¿ok? Por el contrario, es un artículo muy interesante sobre Alzheimer y demencia, perdón, Alzheimer, y, y no sé, por ejemplo, la revista es Neurology and Infectious Disease y el estudio habla sobre, no sé, antecedentes previos de alguna infección y cómo desarrollan esos pacientes Alzheimer. Ok, el editor lo lee y dice, bueno, es interesante, lo acepto. ¿Qué pasa cuando el editor lo acepta? Pues pasa dos procesos, que generalmente el de aceptación inmediata ya casi no hay, casi ya no hay. Casi todo, o mejor dicho, todas las revistas ahora ya pasan por revisión por pares, ¿ok? El editor lo lee y dice, por más interesante, por más que le hayan descubierto la cura contra, ahora ya no es el cáncer, sino es el coronavirus, eh, pues rápidamente tendría que enviarlo a un proceso por revisión por pares. No puede el editor aceptarlo tal cual. Pasa una revisión por pares, que son generalmente dos o más expertos en el tema. Y hace un balance de acuerdo a lo que le digan sus pares. Uno puede decirle, mira, el artículo realmente no cumple con la evaluación metodológica adecuada, no lo acepto, lo rechazo. Otro puede decir, mira, sí está bien, sin embargo hay cosas que podrían mejorar. Entonces una aceptación condicional. Y el último te puede decir, oye, no, está genial, lo acepto. Ok. El editor tiene que hacer un balance de todo ello y tomar una decisión. ¿Lo acepto o no lo acepto? Así de simple. ¿Ok? Entonces ese es el paso facilísimo que es cuando ustedes envían un artículo a una revista. Simplemente esos son los pasos y en cada paso pues se aprende mucho. Y les invito entonces a que ustedes se animen a redactar, terminen sus trabajos que tengan ya hechos y enviaron a una revista, ¿no? Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna duda, me lo dicen ahora. Si no, yo les estoy dejando mi correo para poder resolverlos. Solo un punto, discúlpeme, creo que no me presenté al inicio. Ya soy médico epidemiólogo, egresado a la maestría de investigación, maestría de ciencias de investigaciones epidemiológicas. Eh, Actualmente soy investigador para el IPN, el Instituto Peruano de Neurociencias, y también he trabajado como investigador en el Hospital Regional de Lambayeque. Si alguien desea, me puede escribir con toda confianza, podemos trabajar en conjunto. Y nada, encantado entonces de la invitación. Si tuvieran alguna duda, por favor, ahorita, o si no, me lo escriben. Pero si no tuvieran ninguna, por favor, le agradecería que me pongan ninguna, todo claro. Pues alguna pregunta, si desean lo pueden escribir en el chat o pueden prender también sus micrófonos y preguntarle directamente al doctor. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, se te escucha. Doctor, disculpe, tenía una pregunta. Por ejemplo, a mí en la facultad me han dejado realizar un trabajo acerca de bueno, lo que se está ocurriendo ahora, ¿no? Lo de SARS-CoV-2 relacionado a mujeres gestantes, embarazadas. ¿Cómo sería el tipo de estudio que debería realizar? O sea, en sí, ¿cómo podría plantear o sea, no sé muy bien cómo identificar qué tipo de estudio sería el adecuado si es que me han pedido que sea en un hospital específico?
No lo tengo muy claro. No entendí tampoco muy bien qué es lo que te han dejado. O sea, como que me han dejado hacer un trabajo en sí para el curso, como una tarea, algo así, ¿no? Pero yo sí, la verdad estoy, no sé, como que quería investigar un poco más. Me dijeron que Ujú. incluso podríamos aplicarlo, pero tiene que ser un trabajo que sea, este, como la asociación entre el embarazo y el SARS-CoV-2 y el COVID-19. Y no sabía bien cómo, o sea, qué tipo de estudio sería el más adecuado, ¿no? Si ver, por ejemplo, los factores de riesgo o cuál sería el más simple, ¿no? Ver la mortalidad, o sea, los datos ya nos los van a brindar después, supongo, pero en sí nosotros tenemos que averiguar, ¿no? Y no sé muy bien. Claro. Tendrías que realizar una búsqueda bibliográfica de obviamente de los estudios que existan que hablen sobre gestantes, embarazo, em, y SARS-CoV-2 y buscar, por ejemplo, tengo entendido que en Nueva York hubo una serie de casos de 200 pacientes y encontraron que casi el 90% de las gestantes que habían acudido em, tenían positivo a SARS-CoV-2. Sin embargo, solo creo que el menos del 20% manifestaban síntomas, o sea, el 80% eran sintomáticas. De ahí han salido más serie de casos, más artículos. Entonces, ese tipo de estudios tendrías que revisar. Ah, ya, doctor, está bien. Entonces sería casos. Como dices, ¿Cuál sería en sí el tipo de estudio que debería realizar? O sea, como para tal vez buscar algún modelo y más o menos basarme en eso para hacerlo. depende de lo que, depende, como te digo, depende de qué es lo que van a hacer. Si van a hacer un estudio de susceptibilidad en las gestantes y un estudio transversal analítico, pues busca estudios transversales analíticos. Si es un estudio de revisión, pues busca artículos originales simplemente y a partir de ahí empieza a revisar los existentes, ¿no? Gracias, doctor. Ya, ok. Al tipo de diseño. Claro, como te dije, diseño observacional. Y si vas a hacer comparaciones, o sea, em, si vas a comparar gestantes versus no gestantes, población general, sería un estudio transversal analítico. Si vas, es que eso escapa un poco del taller de hoy, pero bueno, te voy a decir igual. Si vas a hacer un estudio de serie de casos, o sea, solamente vas a describir casos, sería buscar reportes de casos, serie de casos o estudios observacionales descriptivos. Si por el contrario vas a seguir a gestantes, obviamente hasta un cierto tiempo, para ver quiénes desarrollan síntomas, cuál es la mortalidad, qué sé yo, entonces ahí sería un estudio cohorte. Ah, ya, claro. Ujú. Ujú. O sea, me refiero que si, por ejemplo, tomo del mes, por ejemplo, de marzo hasta mayo, sería ya un estudio observacional en el que ya hay un periodo de tiempo establecido y solo es Todo, como todo lo que evaluarlo. vas a hacer, todos los estudios que vayas a hacer es observacional ahorita, porque en Ah, las gestantes no creo que les vas a hacer alguna intervención, entonces es observacional. ah, Y depende de cuántas mediciones vas a hacer. Si es que es una medición, es transversal. Es que son varias mediciones, o sea, las ves ahora, de aquí las ves en la siguiente semana, las vuelves a ver en la siguiente semana, es cohorte. Si por el contrario revisas historias clínicas y comparas con similares, o sea, buscas algún desenlace, por ejemplo, qué sé yo, que haya enfermado, que no haya enfermado, y ujú. buscas si se estuvo gestando o no, se llama caso y control. ¿Ok? Ah, ya. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Doctor, acá hay otra pregunta. Dice, ¿el formato IMRD aplica para la creación de un artículo científico o es una opción confiable? Mm,
No entiendo qué se reconoció o confiable, pero el formato IMR, claro, sí, todos los artículos científicos que tú leas y veas tienen el formato IMRD. ¿Y por qué? Porque existe un grupo que ¿cómo se llama? Espérate, se me fue el nombre ahorita. Existe un grupo de editores que ya estableció este formato. Entonces todas las revistas tienen que publicar sus artículos originales con formato IMRD. Rodrigo. ¿Respondí tu pregunta, Rodrigo? La respuesta es sí, porque esto es un formato que ya se estableció por una junta de editores. Ok, perfecto. Bien, entonces si no hay más dudas, chicos, les agradezco por la invitación. Espero que sigan así y a darle pues con todos sus trabajos que tengan. Gracias, doctor. Acá dice otro, el APA, Vancouver, etcétera, no van, ¿verdad? ¿O no aplican en esos formatos? El APA y Vancouver son estilos de referencias, como tú citas tus referencias. Ese también es motivo de otra clase. Para darte un poco más la idea, el APA y Vancouver no son estilos de formato de artículos, son estilos de redacción, perdón, estilos de citaciones, como pones el autor, el año, el título de la revista, el título del artículo y el número, ¿ok? Son estilos de citaciones, más no son de artículos, eso es otra cosa. Bien, listo. Sí, ahora sí, creo que eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por la ponencia, se ha entendido bastante. Gracias también por resolver nuestras dudas. Y bueno, agradeciéndole también esta oportunidad por haber apoyado a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de ICA. Y bueno, esperamos que también en el futuro nos pueda apoyar en otras ponencias. Como usted ha terminado ideas para realizar, a ver si es que en el futuro también ahí ya organizamos otra. Y bueno, estamos recalcando, muchas gracias. ¿De qué? Gracias a ustedes, cuídense mucho, hasta luego.